Diálogos del pensamiento. La noción de calidad de vida también suele relacionarse mucho con el concepto de nivel de vida, que tiene que ver con medidas, y con medidas que obedecen mucho al paradigma economicista, al paradigma, digamos, dominante, muy propio del capitalismo, en donde los indicadores, digamos, de desarrollo más importantes que han permanecido a lo largo de los años tiene que ver con indicadores de crecimiento económico, y suele traducirse este crecimiento económico hipotética supuestamente con un aumento en la capacidad también de producción, en la capacidad de consumo de base económica también. Entonces es una idea que se centra mucho en mediciones. Calidad de vida también tiene que ver con una noción de atribución. Las personas también pueden juzgar cuál es la calidad de vida que tienen de acuerdo a lo que están percibiendo y de acuerdo al valor que le están atribuyendo a una serie de satisfactores que pueden ser bienes materiales o inmateriales, pero que lamentablemente tienden a sujetarse al paradigma dominante, a lo que es la medida con base en parámetros económicos. En cambio, la noción de buen vivir o vivir bien desde esta perspectiva que surge en algunas comunidades y pueblos originarios principalmente, la noción de summa causai, desde la cosmovisión, digamos, quichua, sobre todo en Ecuador, y también la quechua en Perú, por ejemplo, o la de vivir bien desde la perspectiva aymara en Bolivia principalmente. Lo que plantean es de origen vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque la misma noción de summa camaña de los aymaras y de summa causai de los quechuas implica algo más que buen vivir, implica un vivir en plenitud, una vida plena, digamos, que implica también toda una esfera espiritual, ¿sí? Todo un referente ético también de vida, además de lo que serían los satisfactores materiales cotidianos, pero que no necesariamente se circunscriben a criterios económicos. Referente ético, Jorge, ¿por qué no nos amplías más? ¿Qué cubre este concepto? Vivir plenamente, vivir en plenitud, pero sobre una base o en un marco de eticidad. Uh-huh. Bueno, en este caso lo que se está planteando es la recuperación de una serie de principios también que vienen desde las cosmovisiones de estos pueblos originarios en términos de el modo de vida, ¿sí? No estaríamos hablando entonces de lo que es una forma de vida que tiene ciertos parámetros que implican cierto nivel de vida, como decía, cierta calidad de vida, entonces, consecuente, sino lo que se está planteando aquí es una serie de principios que tratan de fomentarse en el proceso formativo, digamos, de estos pueblos, que tienen que ver con, el saber producir, ¿sí? El saber producir alimentos, el saber consumir los alimentos, el saber escuchar, el saber hablar, pero que va más allá de la connotación convencional que le damos, digamos, en el discurso occidentalizado, ¿no? Por ejemplo, el saber beber implica no solamente el consumir líquidos, sino tener la noción del fluir, ¿sí? El saber alimentarse implica cómo produzco los alimentos, en concordancia también con la madre tierra y en armonía con la madre tierra, y qué tipo de alimentos consumo, que sean benéficos precisamente para la salud de los seres humanos, pero también que sean sanos en su producción y su consumo y su disposición final para el medio ambiente. El saber hablar implica previamente también el saber escuchar, ¿sí? El saber reflexionar.
y el saber sentir, ¿sí? Entre otras cosas. Y un saber escuchar no solamente, digamos, a las personas, estamos aquí 3 de nosotros, sino escuchar al bosque, escuchar el agua, escuchar la tierra, escuchar todo aquello que eventualmente me hace uno con el todo. No sé si esto parece muy abstracto. No, y el saber hablar con todo ello, ¿no? En ese sentido, el vivir y el vivir implica el vivir en armonía con la naturaleza y con las y los otros seres humanos, precisamente, recuperando todos esos principios de alguna manera, ¿no? Y estas propuestas surgen entonces principalmente de estos pueblos, el quechua y el aymara. Bueno, yo me atrevería a decir que este tipo de planteamientos se da y se va generando a lo largo del tiempo en diferentes culturas propias de pueblos originarios. Por algunas razones que toma presencia fuerte, tanto la noción de Sumac Camaña como el Sumac Causay, por la coyuntura que se da precisamente en la segunda, en el 2008-2009, obviamente previo a esto, ¿no? Pero por esa tendencia que hay en los gobiernos de Ecuador y de Bolivia de incorporar ya en sus constituciones el concepto, la noción. Visibilidad. Sí, y detrás de ello hay toda una tradición también de luchas y de causas y de posicionamientos desde la perspectiva de este tipo de organizaciones y de pueblos originarios, en vinculación con otros sectores también muy importantes de izquierdas, por ejemplo, progresistas en América Latina, de algunas organizaciones y movimientos ecologistas, de algunos sectores también de lo que se deben llamar genéricamente el movimiento altermundista, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces se da ahí como que toda una coyuntura. Esto nos lleva a que el concepto en sí de buen vivir o de vivir bien no es un concepto 100% originario, ¿sí?, de estos pueblos. Sí tiene sus raíces, sí es el impulso primordial de ahí, pero también se ve fortalecido y alimentado por todos estos, el quehacer de todos estos sectores. Ello complejiza el concepto, ello implica contextualizar históricamente esos conceptos en la época contemporánea. Ello implica todo un potencial de desarrollo futuro, pero también incluso implica retos y contradicciones, ¿no?, de los que pudiéramos hablar un poquito más. De ahí el término viejo nuevo paradigma con el que Ángel la semana pasada se refería al término. Sí, definitivamente. Creo que es una mezcla muy interesante, tanto de elementos que pueden recuperarse de tradiciones y de sabidurías ancestrales, como de aportes de este tipo de movimientos que en muchas ocasiones se alimentan precisamente de referentes ancestrales, pero también de referentes neoparadigmáticos, por supuesto. Se puede incluso hablar desde la perspectiva de algunos analistas de varias corrientes o varios enfoques que se han desarrollado desde el planteamiento originario, que viene, digamos, desde la cosmovisión de estos pueblos originarios en Sudamérica. Como decía, incluso pues en otros pueblos originarios también hay conceptos o nociones semejantes, pues, ¿no? Que después, digamos, es recuperado también por sectores ecologistas o ambientalistas, ¿sí? Es donde se enriquece mucho este discurso de la Pachamama, en donde se da una confluencia y una permeabilidad mutua muy fuerte desde esa perspectiva, ¿no?, de lo que es la madre tierra y el respeto a la madre tierra, que llega hasta el reconocimiento a nivel constitucional, que ahorita comentaban fuera del aire en Bolivia, donde se plantea precisamente los derechos, ¿no?, de la madre tierra. Pero hay otras derivaciones también muy importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con toda esta visión, digamos, estatista de izquierda, en donde ya sea que explícitamente se incorporen los conceptos, como es el caso de Ecuador y de Bolivia, o que de alguna manera también se involucre en algunos sectores de políticos, digamos, de estos o de otros países, como parte del discurso y de la fundamentación, que también tiene una cercanía entonces a esta cosmovisión. Y estaríamos también hablando de algunos sectores de análisis, digamos, de analistas y de académicos, en donde se incorpora el concepto también como un aporte más para lo que es la lectura, la interpretación de la realidad contemporánea. Y ahí tenemos algunos gentes como por ejemplo Gudinas,
Autar también, que están recuperando el concepto y que les sirve ya no solamente como una noción orientadora en cuanto a formas de vida, como un referente normativo en términos constitucionales, sino también como un elemento para hacer análisis e interpretación de la realidad, que pueda apuntar también a la construcción de alternativas, ¿no?, a lo que es el desarrollo neoliberal desde esa perspectiva dominante, construir otro tipo de visiones de mundo, de modos de vida y de sociedades a futuro que se acercan mucho a ciertas perspectivas de sociedades sustentables, por ejemplo, ¿no? A ver, Jorge, en noción de orientador de formas de vida, un concepto que orienta para cambiar no solamente cómo pensamos, sino cómo trabajamos, cómo nos vinculamos hombres y mujeres unos con otros y todos y todas con nuestro entorno. Una noción fundamental, según vengo aquí intuyéndolo, sería la noción de respeto, en sentido más amplio, más profundo. No solamente el respeto persona a persona, sino el respeto de seres humanos con la montaña, decía la persona que recién escuchamos en la cápsula. Pero, otra vez, es una noción que orienta formas de vida. ¿Cómo está enraizándose? ¿Cómo viene constituyéndose esta idea en las urbes, en el medio rural, en el resto del continente, más allá de Ecuador, más allá de Bolivia? El caso mexicano, otros casos que tú conozcas. Bueno, mira, efectivamente el concepto se ha posicionado, ha trascendido. No podría decir que al 100% en todas las esferas, niveles y planos de la realidad de las sociedades de América Latina, pero sí en ciertos sectores clave, pues que están interesados y que tienen, desarrollos en términos de análisis de la realidad o en términos de experiencias de construcción de alternativas también de vida, y que se recupera tanto en términos de cosmovisión como en términos de modo de vida. ¿Sí? Este tipo de alternativas. En ese sentido, podríamos recuperar infinidad de casos ahorita muy interesantes en donde se retoma ese concepto, como decía ahorita, incluso algunos teóricos que tienen también proyectos de desarrollo concreto, algunas redes u organizaciones civiles también que están desarrollando experiencias y proyectos alternativos. Sectores muy importantes en términos de movimientos de resistencia, por ejemplo en América Latina, para no decir en otras partes del mundo. Ahorita se retoma mucho esta noción y los aportes inspiradores de la misma en las luchas frente al neoextractivismo, ¿sí? Es uno, digamos, ahorita lo que es la fase financiera del capitalismo neoliberal que se encuentra en crisis, está volviendo otra vez a la visión de las épocas de la colonia, ¿sí? Al extractivismo, pero es un extractivismo mucho más salvaje que en la época de la colonia, ¿no? Si allí fueron siglos de saqueo, ahora en los años que se tiene de este periodo de nuestro activismo se ha saqueado mucho más que en toda la época de la colonia. Aquí nos encontramos incluso también con algunas contradicciones. Por ejemplo, algunos estados que se asumen progresistas, de izquierda progresista en América Latina, están cayendo también en ciertas dinámicas de sobreextracción de bienes comunes de la naturaleza para exportación, ¿sí? Entonces se está sobreexplotando estos medios, se está exportando, ¿sí?, a bajo costo, se recibe poco dinero y pues las mercancías que se adquieren ya industrializadas o procesadas vienen a un costo más elevado. Entonces ahí se están generando una serie de problemas también económicos muy fuertes que pues yo diría están presentando una especie de efecto de boomerang a estas propias naciones. Y eso incluso llega a suceder también en Ecuador y llega a suceder en Bolivia, que ya tienen incorporados los conceptos en sus constituciones. Entonces también se están viviendo estas contradicciones y también hay movimientos de pueblos originarios que se están oponiendo a esa lógica, en donde incluso ya se está queriendo entrar hasta algunas áreas naturales protegidas a extraer este tipo de
medios, de este tipo de, no me gusta usar la palabra recursos, sino de bienes comunes de la naturaleza, y que ponen en riesgo también la viabilidad a futuro de pues, la propia naturaleza, del propio basamento natural, que es el basamento de toda la vida, incluyendo la vida humana. A ver, Jorge, ¿por qué no te gusta la palabra recursos? Bueno, porque tiene una connotación netamente economicista. Para mí la noción de bienes comunes de la naturaleza tiene una connotación mucho más amplia, mucho más vasta, que no solamente implica lo que es la explotación del recurso y considerarla como un bien de cambio, ¿sí? Sino los bienes comunes de la naturaleza son bienes de uso, se les da el valor precisamente por el uso que se tiene. Y yo diría más allá de ello, incluso recuperando algunos elementos inspirados también en el buen vivir o el vivir bien, yo hablaría de medios para sustentar la vida, los medios de la naturaleza para sustentar la vida, incluso más allá de bienes comunes. Pues en efecto, cuando utilizamos el término recurso, me apropio de ello. Claro. Es un recurso. A diferencia de una noción de respeto, de lo que estás planteando justamente. Exactamente. De una noción de colectividad, de que todos formamos una unidad que tenemos que cuidar de manera recíproca. Y de ahí la noción de respeto, precisamente, o sea, para hablar de una relación armoniosa con la naturaleza y con las y los otros seres humanos, y se implica respeto, se implica reconocimiento de la diversidad, se implica complementariedad, se implica reciprocidad, se implica solidaridad, ¿sí? Más allá de lo que sería en un sentido netamente de relación entre seres humanos. Quizás optimistamente, Jorge, quizás optimistamente, Almendra, te preguntaba yo sobre comunidades que hoy estén gestándose, orientadas por este tipo de principios, pero en términos más modestos pero realistas, ¿el bosque pedagógico es un semillero? Bueno, mira, aprovechando el momento y dado que preguntas precisamente en proyectos participativos de este tipo que desarrollamos, tratamos de incorporar una serie de principios provenientes de estas cosmovisiones también, ¿no? Ancestrales. Se habla mucho de interculturalidad y de educación intercultural, pero en la mayoría de los casos yo lo que veo es que se trata de adaptar a personas, a individuos o a grupos de estas comunidades de pueblos originarios a las estructuras y a la lógica educativa convencional. Y entonces ya tal instituto, tal universidad se va a tal sierra donde hay tal pueblo originario, y entonces les ponemos la escuelita y les damos al terminar su certificado, ¿no? Eso es más bien tratar de absorber a la lógica occidental educativa a esos pueblos. Otra cosa sería, por ejemplo, la escuelita zapatista, digamos, apunta, en mi opinión, en otra dirección, es vámonos a vivir, y no sería únicamente la escuela zapatista, sino quien ha tenido la oportunidad realmente de vivir en comunidades de pueblos originarios, pero de vivir e insertarse en ese lugar, pues aprende las cosas de otra manera, y es un proceso pedagógico, digamos, vivencial, muy, muy diferente. En todo caso, como tú decías, y lo reiteras en este segundo momento, ¿qué puede estar sucediendo también en las ciudades? Es todo un reto, ¿sí? Hablar de incorporar los principios del buen vivir, del vivir bien, o de la comunalidad indígena, o del Ubuntu, que es una filosofía también del sur de África, que en términos sintéticos lo que plantea es yo soy en tanto nosotras y nosotros somos, ¿sí? Pues no es fácil de aprender en los libros ni en el salón, eso hay que vivirlo en términos reales, ¿no? Preguntas el caso del bosque pedagógico, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en la metodología que hemos desarrollado de restauración participativa, y no solamente en el caso pues de un bosque, tratamos de incorporar todos estos conceptos, o sea, nos inspiramos mucho en la comunidad indígena, en la comunalidad indígena, el trabajo en asamblea, la toma de decisiones por consenso, la fiesta en el sentido de festejar todo lo que se hace y los avances que se tienen por mínimo que sea, el respeto a la sabiduría y al conocimiento de las y de los mayores, por ejemplo, ¿sí? El saber aprender y aprender a vivir en armonía con la naturaleza y en armonía con las otras y los otros, pues son elementos que podemos retomar y de los que podemos aprender muchísimo, ¿no? Lo tratamos de hacer. Yo ahí preferiría que el testimonio fuera directamente de compañeros o compañeros que se integran a este tipo de colectivos para que dieran su propio testimonio, ¿no? Digamos delante, durante y después de una experiencia que viven como esta, pero en mi opinión sí es factible trabajar esto. Y sí es factible, digamos, sembrar semillas, ¿sí? Para que, como se puede sembrar árboles, pues también se puede sembrar conciencia, digamos, en ese sentido, ¿no?
Estamos hablando de una reprogramación, ¿no? Dejar este individualismo de lado en el que hemos crecido en las ciudades para pensar en estos términos de comunidad. Lamentablemente, los intentos que se hacen, digamos, desde la perspectiva de gobiernos más convencionales, desde sus constituciones, desde los acuerdos que se dan a nivel internacional, pues todo apunta oficialmente, incluso en los organismos multilaterales como la ONU, y lo que son las cumbres, ¿no? Lo que fue la cumbre de la Tierra en el 92, lo que fue Río +20 también en Río de Janeiro 20 años después, en donde se pasa de un discurso de lo que llamaban el desarrollo sustentable, que para mí, pues el resultado al analizar todos estos años, estas vertientes, pues era una especie de maquillaje verde realmente al mismo modelo, a reproducir el mismo modelo de crecimiento económico. Se pasa a lo que es la economía verde, que es pues intensificar ese maquillaje, o sea, centrar la atención básicamente en tecnología, en desarrollo de tecnología y en una serie de mecanismos muy mediatizados de compensación económica, como son los bonos de carbono, por ejemplo, ¿no? O en donde, bueno, tú contaminas, pues vas a tener que pagar, dar ciertos fondos por la contaminación que generas para que en otros países se reforeste y entonces ya estás compensando. Entonces, pues, ¿de qué se trata eso, no? No tiene ninguna lógica en términos de sustentabilidad a futuro. Entonces, yo diría eso es lo que podemos esperar. Pero aún en los países donde ya se está incorporando en las constituciones esto, o en donde hay una base social cada vez más fuerte que recupera estos conceptos, hay un reto muy importante que tiene que ver con la integralidad y la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. El hecho de que en una constitución se incorpore estas nociones no quiere decir que en automático toda la sociedad de un país y todos los sectores de una nación vayan a apuntar en esa dirección. Vaya, incluso hasta los mismos gobiernos que pueden caer en contradicciones, como les comentaba ahorita, tanto en Bolivia como en Ecuador se están viviendo. Eso da cuenta de la complejidad de la realidad también. No podemos hablar de un Estado monolítico, sino muy diverso, de fuerzas políticas diversas, de fuerzas económicas y de fuerzas sociales muy diversas, ¿no? Algunas que apuntan y empujan hacia la recuperación y la concreción práctica de estos principios, y otros pues que simplemente lo están dejando en el discurso, ¿no? Y de fondo no se está buscando el darle continuidad y coherencia en lo concreto a esos principios. Entonces sí es todo un reto verdaderamente. ¿Y qué encontramos en México en nuestra legislación en concreto que vaya dirigido a proteger a estas comunidades? ¿Se aplique o no se aplique? Bueno, mira, hay diversos principios, hay diversas leyes, ciertamente hay algunos convenios incluso de carácter internacional, que a veces gracias a eso es donde podemos tener un poquito más de garantías de protección que aún así el mismo gobierno no respeta. Ahí tenemos ahorita varios casos y cómo se está generando una condición de distanciamiento con respecto, por ejemplo, a organismos de derechos humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno de México pues ha estado tratando de desacreditar. Pero el punto es que algunos de los elementos clave, como sería, por ejemplo, la incorporación de los derechos de la naturaleza o de la madre tierra, no se están incorporando en otras legislaciones y menos en el caso de México. Hay algunos, lo que pudieran considerarse como algunos avances en el discurso, pero no lo vemos claramente todavía en los hechos. Ahorita en una de las llamadas se hacía alusión a algunas de estas normas, pero el punto es que, por ejemplo, el deterioro de la salud sigue galopante. Las modificaciones o las reformas al sistema de salud lo que están haciendo es dejar más desprotegida a la población y sobre todo a los sectores más vulnerables. Eso también está pasando pues con el país en general y desde la perspectiva socioambiental, con propiamente la naturaleza, con áreas naturales protegidas. Los recortes presupuestales que se están dando actualmente a donde más están golpeando a estos sectores que tienen que ver con medio ambiente y con áreas naturales protegidas, por ejemplo. Pues son las mujeres de los pueblos originarios quienes más están impulsando esto, en diversos eventos, en diversos encuentros internacionales, en diversas luchas de resistencia, por ejemplo, las mujeres están muy, muy presentes. Yo diría que este paradigma del buen vivir, vivir bien, nos da la oportunidad de transitar de lo que es el patriarcado a la matriz originaria, a un paradigma matricial,
el reconocimiento y el respeto de la madre tierra y de sus derechos, pues ahí está. Nos lo deja muy claro, ¿no? Por otro lado, hablar de tecnologías. La perspectiva del buen vivir, del vivir bien, está abierta, como lo han dicho y como reiteradamente lo han estado comentando diversos sectores, e incluso en los testimonios de Fernando Guanacuni también lo está manifestando. O sea, está abierta la posibilidad de establecer esos vínculos y esas alianzas, pero hay que ver también qué tipo de ciencia y qué tipo de tecnología. Ojo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hablaría de una tecnología apropiada que garantice autonomía, no una dependencia tecnológica y económica, y que garantice una relación armoniosa con la naturaleza y con las y los otros seres humanos. No tengo mucho tiempo de abundar en esto, pero por ejemplo las experiencias que tenemos en los proyectos de restauración ambiental participativa, no trabajamos con ninguna tecnología sofisticada ni que implique dependencia tecnológica ni económica. Trabajamos con los propios recursos que se tienen, desde una perspectiva de imitar los propios procesos de la naturaleza con lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? Por otro lado, ya habíamos hablado algo de calidad de vida, ¿no? La visión de calidad de vida con una connotación de nivel de vida y de mediciones económicas, el buen vivir lo trasciende, porque hay los satisfactores, digamos, como bienes de uso, pero también está toda esa dimensión ética, toda esa dimensión espiritual, ¿sí?, que implica desde lo personal hasta lo colectivo, y no solamente una apreciación personal en términos de mi calidad de vida, ¿no? Obviamente desvirtuar el lenguaje, hay que buscar la coherencia y la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, de mil maneras. ¿Para qué? Pues para promover una vida digna y una vida en plenitud, que es lo que nos está planteando precisamente el buen vivir, ¿no? O el vivir. Bueno, mira, yo diría, ahorita se estaba hablando también de realidad y de utopía. Yo diría que en el caso del buen vivir, la realidad más bien alimenta la utopía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está recuperando precisamente cosmovisiones y modos de vida ancestrales de pueblos originarios, recuperando una serie de principios, como les decía, que van más allá de lo convencional, que incluso manejan esta dimensión ética y espiritual, para orientarnos también en la vida futura. Entonces eso puede alimentar también nuestras utopías, ¿no?, a futuro, para tratar de cambiar la realidad y construir otro tipo de sociedades también. Y sobre todo, Jorge Almendra, que no se entienda por utopía lo no realizable, sino lo que podemos hacer mañana, lo que podemos planear para que en 2 semanas, para que en 3 días, lo utópico se convierta en real, y que eso real continúe alimentando lo que tú llamas la utopía, la esperanza. Sí. Fíjate que alguien hace un tiempo en una entrevista me preguntaba que si era pesimista o optimista de acuerdo a las situaciones que están viviendo de crisis generalizada. Entonces yo le decía que soy pesimista en el corto plazo, pero optimista en el largo plazo, ¿no? Porque si no, pues ¿para qué andaríamos en estas cosas? Ya no solo en la reflexión, sino en la práctica, tratando de generar proyectos alternativos inspirados en principios como esto y en paradigmas como este del buen vivir, ¿no? El vivir bien. Esta utopía novelesca del Walden 2. Y digo bobísimo porque son concepciones muy distintas, aunque mantienen en común algunas cosas, ¿no? Allá, por supuesto, en el Walden 2 de los 60, cuál respeto por la naturaleza ni que nada, pero uno hacer eficiente todo, los borregos en los jardines para evitar las podadoras, etcétera, ¿no? Pero más de alguna ocasión sí me resultó difícil no establecer esa analogía. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, aquí había una comunidad basada en Walden 2 en el occidente del país, en Sonora. ¿Los halcones? Nunca los conocí, fíjate, nunca fui. Pues resulta que vinieron un par de ocasiones a psicología en los eventos que había en los encuentros. Y uno de ellos fuera familiar lejano mío, se apellidaba Robinson, mi abuelo paterno era Robinson. Ya en la práctica concreta, en la realidad, más allá de lo que te dijeron los libros, sucedían cosas muy interesantes. No digas. También en su concepción. ¿Qué pasó con los halcones? No sé, fíjate, ya después.